programa de hoy, Papa Francisco anima a los estados a trabajar por un mundo libre de armas nucleares. Obispos de Italia donan 500.000 euros para primeros auxilios tras el terremoto de Indonesia. Además, obispos en Estados Unidos convocan a jornada de oración y ayuno por el fin del aborto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos el programa y nos vamos directo a Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias del Santo Padre, quien animó a los estados a trabajar por un mundo libre de armas nucleares. Hola Miguel, adelante. Hola amigos, saludos desde Roma. Con motivo de la entrada en vigor el próximo viernes 22 de enero del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el Papa Francisco animó a los estados a trabajar por un mundo libre de armamento nuclear. Durante la audiencia general celebrada el miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco se refirió a la entrada en vigor el próximo viernes del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, adoptado en julio de 2017 en la Asamblea General de la ONU. El pontífice subrayó que se trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíbe explícitamente estas armas, cuyo empleo tiene un impacto indiscriminado. Recordó que el uso de armas nucleares afecta en poco tiempo a una gran cantidad de personas y provoca daños de larguísima duración al medio ambiente. Además, el Santo Padre animó a todos los estados y a todas las personas a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, contribuyendo al avance de la paz y de la cooperación multilateral de la que hoy la humanidad tiene tanta necesidad. Por otro lado, el pontífice dedicó su catequesis a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se está celebrando hasta el próximo 25 de enero. El Papa Francisco explicó que los cristianos necesitan unidad. Fue un mandato del mismo Cristo, pero reconoció que es difícil mantenerla. Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás. Siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. Continuando con las noticias, les contamos que los obispos de Italia donaron 500.000 euros para los primeros auxilios a causa de un terremoto en Indonesia.
Hace poco, la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana donó 500.000 euros, cerca de $604.000, a los primeros auxilios de los damnificados del terremoto de 6.2 grados que sacudió a la isla de Celebes, Indonesia, en la que fallecieron más de 40 personas. A través de un comunicado, los obispos señalaron que hay decenas de víctimas, cientos de heridos y miles que tuvieron que abandonar sus hogares por el terremoto que se desarrolló a 400 kilómetros, unas 9 horas en auto desde Palu y a 8 horas desde Makassar, la principal ciudad de la zona. En ese contexto, según la Conferencia Episcopal, los primeros auxilios se proporcionarán a través de Caritas Italiana, gracias a los fondos recaudados a partir de los aportes de los fieles, el llamado 8 por mil o el 0.8% del impuesto a la renta que los ciudadanos pueden aportar a la Iglesia. Además, lamentaron que la situación se agrave por el hecho de que el área afectada todavía se considere una zona roja debido a la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Cabe mencionar que el Papa Francisco también expresó una vez más sus condolencias por los fallecidos, heridos y afectados del terremoto, rezando por ellos para que Dios los consuele y de la misma manera apoye los esfuerzos de los que están trabajando para llevar auxilio. Por otro lado, en Estados Unidos, los obispos de Nueva Jersey convocaron a una jornada de oración y ayuno por el fin del aborto. Veamos. Los obispos católicos de Nueva Jersey en Estados Unidos convocaron a una jornada de oración y ayuno para apoyar la cultura de la vida y poner fin al aborto. Dicho evento se realizará el 22 de enero, fecha en que se recuerda el 48 aniversario del fallo del caso Roe vs. Wade, decisión de la Corte Suprema que permitió el aborto legal en todo el país. En ese sentido, la jornada de oración tendrá lugar una semana antes de la Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C. Como se recuerda, en octubre de 2020 el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció una legislación que convertiría los mandatos a favor del aborto en parte de la ley estatal. Por tanto, la ley de libertad reproductiva garantizaría el aborto según la ley estatal y exigiría a la mayoría de las aseguradoras privadas cubrir esta práctica y el control de la natalidad sin costo alguno. Además, la ley eliminaría algunas restricciones sobre el aborto y permitiría que los asistentes médicos, parteras certificadas y otras enfermeras administren abortos legales. Es preciso mencionar que el proyecto de ley ha recibido críticas significativas de defensores pro vida en el Estado. Asimismo, los obispos enfatizaron el compromiso de la Iglesia Católica con la dignidad humana y reiteraron su dedicación a crear una cultura de vida. En particular, pidieron a los católicos que confiaran en la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, protectora de los no nacidos. En otros ámbitos, el Instituto Juntos por la Vida Júbit anunció una nueva edición del proyecto 180 grados, un curso virtual que busca ayudar a las personas a darle un giro a su vida y dejar atrás la pornografía. Para darnos más detalles sobre este tema está conectado con nosotros José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de Júbit. José Manuel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola Eddie, qué gusto saludarte. Es un gusto estar aquí con ustedes. José Manuel, esta es una nueva edición del proyecto 180 grados. ¿Cómo les fue en la primera edición? Sí, así es. Esta es de hecho la tercera edición que estamos sacando. El año pasado lanzamos el proyecto por primera vez y lo hicimos, pues el proyecto dura más o menos 3 meses, entonces lo hicimos 2 veces en el 2020 y la verdad es que hubo muy buena respuesta. Mucha gente se metió al proyecto. Tuvimos gente, solo en este proyecto 180, en esas 2 ediciones tuvimos gente de 11 países distintos, incluyendo Latinoamérica, y tuvimos gente de España incluso. Entonces, sí, eso nos demuestra que realmente el tema de la pornografía está afectando muchas vidas y hay gente que definitivamente quiere dejar la pornografía atrás. Entonces, creo que ha sido una muy buena respuesta y pues la intención es seguir brindando esta herramienta para que más gente, para que pueda llegar a más gente. Y en esta nueva edición, ¿cuáles son los temas que abordarán?
Bueno, en esta nueva edición la estructura es básicamente, digamos, es igual en el sentido de cómo abordamos. Tenemos 4 semanas formativas en donde se miran no solo la lección de la semana, sino que hay testimonios y también tenemos videos complementarios y links de apoyo. Y luego de esas 4 semanas de formación tenemos un reto de 40 días seguidos, ¿verdad? Donde se van forjando esas virtudes y esos hábitos que van a ayudar a las personas a empezar a dejar la pornografía. Y dentro de los temas formativos tocamos temas de cómo estamos viviendo en una cultura hipersexualizada que nos incita al tema de la pornografía, cómo afecta en la persona en todas sus dimensiones, psíquico, afectivo, espiritual, físico. Y miramos también el tema de redescubrir la sexualidad por el otro lado. ¿Cuál es el verdadero valor de la sexualidad y cómo la podemos encauzar para su propósito, verdad? Entonces, y ya con herramientas prácticas también, para que no se quede solo en la teoría, sino que también vayan haciendo toda la práctica junto con el reto de 40 días. ¿Y por qué crees que es importante abordar con más profundidad sobre la pornografía en esta época de pandemia? Es bien importante porque hoy estamos muy preocupados por nuestra salud, hoy estamos muy preocupados por todo este tema del coronavirus, pues con cierta razón, pero hay otras cosas que también están destruyendo nuestras vidas y una de esas es la pornografía, sobre todo porque, digamos, en países como Italia o España, son países que se han mostrado estadísticas alarmantes de hasta un 60 y un 80% de consumo, de que ha crecido el consumo de lo que habitualmente ya se hacía de pornografía. Y el problema de esto es qué es lo que la pornografía te está vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a destruir su vida de una forma silenciosa en el sentido que uno empieza a distorsionar esa visión de la sexualidad y en última instancia destruye esa capacidad que tiene para amar, que al final el hombre está hecho para eso, para amar. Entonces necesitamos abordar este problema integral para de verdad dejar la pornografía y no minusvalorarla y no pensar que es algo social o no pensar que es algo que no me va a afectar en mi vida, porque definitivamente deja una herida y se va agravando en la medida en que más se va frecuentando la pornografía. Y hoy estamos en una época en que más de 500 millones de personas están luchando con el tema de la pornografía a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un problema muy serio a nivel mundial. Entonces sí vale la pena abordarlo desde todas las perspectivas para dejar la pornografía atrás. José Manuel Menegazzo, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias nuevamente, José Manuel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, China es considerada como una de las principales preocupaciones de libertad religiosa en 2021. Además, Iglesia en Chile continúa diálogo con autoridades del gobierno tras limitaciones del aforo en los templos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y les contamos que China ha sido considerada una de las principales preocupaciones de libertad religiosa para este 2021. Veamos el siguiente informe. En este 2021, China sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. Así lo expresó Nadine Maenza, comisionada del Comisionado de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, en una reciente entrevista a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI. Como se sabe, dicho comité es una comisión federal bipartidista que promueve la libertad religiosa en el extranjero e informa sobre la persecución religiosa al Departamento de Estado. En ese contexto, según la especialista, ha habido informes de trabajos forzados, adoctrinamiento, palizas y esterilizaciones forzadas dentro de la región autónoma de Xinjiang. Por tanto, pidió a Estados Unidos y a las empresas internacionales que presionen a China para que ponga fin a la horrible situación allí, tomando en cuenta que está extendiendo su influencia por todo el mundo. En esa línea, aunque Maenza informó sobre algunos avances positivos para la libertad religiosa mundial en 2020, contó que a medida que avance el año 2021, hay muchas áreas de preocupación, incluidos los problemas actuales en Irak y Siria. Por
Por tales motivos, entre otros, Nadine Maenza expresó que mientras una nueva administración se prepara para tomar el poder en Norteamérica, los miembros del Comisionado de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional tienen la esperanza y desean que el nuevo gobierno mantenga e incluso amplíe la libertad religiosa. Ahora nos vamos hasta Chile, donde está nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos informará sobre el diálogo que continúa realizando la Iglesia en el país con el gobierno debido a las limitaciones del aforo en los templos. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Debido a las limitaciones del aforo en las iglesias en el contexto del COVID-19, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile aseguró que sigue dialogando con las autoridades de gobierno. Actualmente en Chile hay 669.000 contagios por COVID-19 y unos 17.000 fallecidos. En ese contexto, el gobierno ha establecido 4 etapas para enfrentar la pandemia según la situación de cada zona. Cada una de ellas tiene sus restricciones específicas. Sin embargo, las medidas sanitarias para el turismo, el comercio, el transporte, entre otros ejemplos, son distintas que para la celebración del culto religioso o incluso las actividades culturales y deportivas. Resulta difícil entender cómo a veces concurren muchas personas a algunos lugares, mientras que no se permite que asistan más de 10 personas a un templo espacioso, expresó el Comité Permanente en una carta publicada en un diario de circulación nacional. Asimismo, aseguraron que han hecho presente a la autoridad el deseo de poder ir recuperando apenas sea posible el carácter comunitario de la fe compartida, que se traduce en las ceremonias presenciales. Esto debido a la importancia que reviste la Eucaristía, los sacramentos y la vida espiritual para todo el pueblo de Dios. Consideramos que muchos lugares de culto ofrecen las condiciones y garantías para acoger a un mayor número de fieles, como ocurre en otras actividades. Sin embargo, sabemos y comprendemos que la situación sanitaria actual es muy compleja, expresaron. El Comité Permanente precisó que seguirán en diálogo con las autoridades para que las comunidades puedan reencontrarse lo antes posible. No buscamos ningún privilegio y sabemos que es la autoridad sanitaria, escuchando a los expertos de la salud y a los grupos afectados, la que mejor puede ponderar las medidas para el conjunto de la sociedad. En ese sentido, invitaron a las comunidades a perseverar en la oración, a actuar con humildad y respeto y a no dejarse llevar por la impaciencia. Y a continuación les presento algunas iniciativas que han surgido a raíz del proyecto que busca ampliar el aborto hasta las 14 semanas de gestación sin causal alguna. Desde septiembre de 2017 existe la ley del aborto bajo las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y por violación hasta las 12 semanas de gestación. Y cuando se trata de una menor de 14 años, el plazo se extiende hasta las 14 semanas. A pesar de ello, el 13 de enero en la Comisión de Mujer, Equidad y Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzó a discutirse un nuevo proyecto que busca modificar el Código Penal para ampliar el acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación. Por esta razón, un grupo de creyentes comenzó la oración del Jericó por la vida en forma online para pedir por el fin del aborto. Este mismo grupo, que desde octubre de 2020 se reúne para orar por Chile, continúa pidiendo a diario por este y otros temas valóricos en el Rosario por la Vida. También la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Villarrica guió un Rosario por la Vida en colaboración de sacerdotes, religiosas y laicos. El grupo meditó los misterios del Rosario con reflexiones centradas en la dignidad y el carácter sagrado de la vida humana. La bendición a cargo de Monseñor Francisco Javier Stegmeyer, obispo de Villarrica, se realizó desde el frontis del obispado, donde se colgó un gran pañuelo celeste en defensa de las dos vidas. Como estas iniciativas, hay otras tantas que surgen en forma espontánea para defender a la madre y al niño que está por nacer y evitar así el avance de la cultura de la muerte en nuestro país. Informó para EWTN Noticias, Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por lo informado. Continuando con más noticias de Chile, les contamos que hace unos días se recordó la visita del Papa Francisco al país, que se realizó del 15 al 18 de enero del 2018 y que incluyó diversas ciudades del país, entre ellas Iquique. Para conversar más al respecto estamos conectados con Monseñor Guillermo Vera, obispo de Iquique. Monseñor Vera, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto de poder saludarte
Eddie, a ti y a todos quienes nos ven a través de EWTN. Monseñor, se han cumplido 3 años de la visita del Santo Padre a Chile. ¿Qué significó para ustedes su llegada justamente a Iquique? Para nosotros aquí en Iquique fue sin duda una alegría muy grande poder recibir al Papa. El Papa siempre habla de salir a las periferias y creo que eso él lo vivió intensamente cuando nos visitó aquí en Chile. Por supuesto que visitó la capital, Santiago, pero después visitó 2 ciudades muy lejanas del centro y en concreto esta región de Tarapacá, 1800 kilómetros de Iquique, una ciudad hermosa pero relativamente pequeña, de 300.000 habitantes, en una región de 40.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo el Papa nos vino a visitar y vino a estar con nosotros, a alentarnos en la fe. Por lo tanto vimos ahí como esa preocupación del Papa para estar en la periferia y desde la periferia poder también hablarle a toda la iglesia. Una de las palabras del Papa fue pedir perdón por los abusos sexuales por parte del clero cometido en Chile. En ese sentido, ¿cómo ahora la iglesia está trabajando en este tema y atendiendo a las víctimas? Bueno, la iglesia ha lamentado y sigue lamentando esta situación tan dolorosa que nos ha tocado vivir, pero como iglesia, como también se ha procurado dar una respuesta, que en medio de este dolor, de esta situación tan difícil, podamos salir crecidos, fortalecidos y mejor, viviendo mejor nuestra fe, nuestra adhesión a Jesucristo, nuestra fidelidad al Señor. Y es así como la iglesia chilena, desde hace ya varios años ha ido implementando todo un camino de preparación de todos los agentes pastorales, a animarnos a una integridad en nuestro servicio, y se han sacado documentos y se han sacado líneas guía para poder acompañar la vida de cada una de nuestras comunidades y por supuesto que estos horrores se eviten en lo sucesivo, y también cómo poder ir acompañando la vida de aquellos que se han sido afectados. La iglesia como madre, con dolor, con vergüenza, pero ha asumido esta realidad, la iglesia en Chile, la iglesia universal, pero como queriendo entonces poder colaborar en medio de nuestra sociedad y en medio de la iglesia a que estas situaciones no se vuelvan a repetir en medio nuestro. Finalmente, Monseñor, ¿cuál es el mensaje que más recuerda del Papa en su visita a Iquique? Cuando el Santo Padre Francisco nos visitó en Iquique, él quiso iluminar 2 aspectos en nuestra vida como creyentes. Vino a este norte, porque en esta nuestra región y en este norte de Chile hay una fuerte vivencia de la espiritualidad, de la religiosidad popular. Y el Papa cómo vino a alentarnos y nos decía, mire, y les felicito, y ustedes que viven su fe en los santuarios por largos días, que ustedes no se quedan solo en el santuario, sino que llenan de alegría a todo un pueblo, toda una comunidad. Decía, y ese vivir en situaciones extremas, porque estamos en el desierto, esa fe durante largos días, cómo les lleva a una vida fuerte de comunidad, de tener paciencia, de no tener las comodidades que se tienen en la ciudad, y ahí están contentos. Dice, cómo el vivir esa fe les ayuda a ustedes entonces a tener fuerza para que en la ciudad, cuando vuelven a sus hogares, puedan precisamente eso, tener la centralidad de Jesucristo, vivir la capacidad de estar juntos, de caminar como pueblo, no desalentarse ante las dificultades. Como la vivencia de nuestra fe, nos decía el Papa, nos ayuda a enfrentar la vida con esperanza. Y luego el Santo Padre, el Papa, vino a esta tierra que es tierra de migrantes también, esta ciudad desde sus inicios, nos vino a hablar de la realidad de los migrantes hoy día en el mundo entero, y cómo nos invitaba a que eso que vivimos en los santuarios, la alegría de nuestra fe, nos lleve también a que con alegría podamos ser hospitalarios, porque decía el Papa, no hay alegría cristiana y no habrá alegría cristiana cuando a algunos se les diga, ustedes aquí no pueden entrar. No hay alegría cristiana cuando a algunos de alguna manera se les diga, ustedes no pueden sentarse a nuestra mesa. ¿Cómo nos invitó el Papa entonces a que la fe que vivimos con alegría, con tanta música, colorido, la podamos traducir también en gestos concretos de servicio y en lo concreto hoy día de tender la mano a los hermanos migrantes? Monseñor Guillermo Vera, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ti, Eddie, y a todos a quienes nos ven en EWTN Noticias.
Gracias nuevamente, Monseñor. Por otro lado, les contamos que en España la Fundación Madrina brindó ayuda a madres jóvenes que pasan dificultades por el temporal de nieve. Recientemente la Fundación Madrina llevó ayuda a las madres jóvenes y sus hijos, algunos recién nacidos, en la zona de Cañada Real en Madrid, el asentamiento irregular más grande de Europa, marcado por la pobreza y fuertemente afectado por la nieve y las bajas temperaturas del temporal Filomena. Por medio de una nota de prensa, la organización explicó que el temporal de nieve es la gota que ha colmado el vaso en la Cañada Real hasta constituirse en un desastre humanitario, ya que se encuentran presentes casos de niños recién nacidos y madres jóvenes sin luz para calentar comida, ni calefacción y árboles caídos sobre las casas rompiendo techos. Frente a esta situación, desde hace varios meses la Fundación se ha estado comprometiendo en el envío de comida de niños y productos de higiene infantil, así como alimentación de adultos, debido a una petición de los propios vecinos de la Cañada Real, y desde entonces las ayudas han sido semanales y van cubriendo el riesgo alimentario infantil y su seguimiento médico hasta la total normalización de las familias afectadas, la mayoría sin lo básico para sobrevivir. Cabe mencionar que Fundación Madrina es una organización sin fines de lucro que asiste y ayuda desde la acogida a las embarazadas y familias, madres y padres con hijos de hasta 18 meses en riesgo y situaciones de crisis, soledad, abandono o violencia personal, familiar, social o laboral, ofreciéndoles una solución personalizada a cada problemática y edad, con especial énfasis en la adolescencia. Y es todo por hoy, amigos. Hoy comienza un nuevo mandato presidencial en los Estados Unidos. Oramos por los católicos de ese país para que sean sal de la tierra y luz del mundo, particularmente en defensa de la vida y la familia en tiempos de grandes desafíos morales. Así es, nuestras oraciones por todo el país. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.